Y los ojos del mundo en Río de Janeiro, acá a mi espalda el Museo de Arte Moderno de la ciudad hermosa que tiene Brasil, donde se están reuniendo en este momento los líderes del G20. Ya están allí, salvo obviamente la ausencia con aviso de Vladimir Putin, el presidente ruso. Están presentes los líderes de probablemente 18 de los países más importantes del planeta, sin excepciones, además de los representantes de la Unión Europea, de la Unión Africana y algunos países también con invitados, como es el caso, por ejemplo, del presidente Gabriel Boric o del presidente Gustavo Petro de Chile y Colombia, que no forman parte del G20 y sin embargo han sido invitados por Lula da Silva como anfitrión de esta gran cumbre, la última antes de la tempestad que va a marcar el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, con el ruido que eso va a significar a partir de los choques que se van a empezar a ver por las visiones cada vez más divergentes entre algunos de los líderes mundiales. Ya hoy, a esta hora, en este momento, se están viendo parte de esas diferencias por la enorme dificultad que está habiendo para que haya una declaración conjunta final, porque hay, por ejemplo, posturas muy firmes de Javier Milei, el presidente argentino, en contra de algunas de las cuestiones que se quieren aprobar vinculadas a la lucha contra el cambio climático, vinculadas a sugerencias sobre impuestos a los más ricos para de esa manera financiar políticas de erradicación de la pobreza con las que no está de acuerdo el presidente argentino. Un anticipo de lo que va a significar que al frente de la Casa Blanca esté desde el año que viene, en la próxima cumbre del G20, el nuevo presidente, el presidente electo Donald Trump. Habló Lula ya en la inauguración de este evento, 11:05 de la mañana, hora de Río de Janeiro. Esto es 11:05 de la mañana, hora de Argentina, Chile, Uruguay, para que tengas como referencia, refiriéndose sobre todo a la urgencia de aplicar medidas para el cambio climático, a la urgencia de aplicar medidas para la erradicación de la pobreza, remarcando que más de 700 millones de personas están pasando hambre en el mundo. Una línea muy diferente, insisto, a la que, por ejemplo, planteaba el presidente argentino, con quien tuvo Lula su primer encuentro, su primer saludo. Vamos a estar viendo en un ratito, cuando me avise la producción, ese frío saludo entre Milei y Lula, que dejaron muy en claro esas diferencias que están marcando hoy. Pero bueno, es una cumbre que, como te decía antes, tiene a todos los protagonistas. A diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, el año pasado, cumbre de la India, donde no solo no había estado presente Vladimir Putin, sino que tampoco había estado presente el líder de la gran potencia de Asia, que es Xi Jinping. Bueno, hoy en Brasil está también Xi Jinping. Vamos a ver algunos de los protagonistas de esta cumbre, algunos de los personajes centrales que van llevando de alguna manera cada uno su propia impronta y su propia agenda a este gran foro de líderes, el más importante que hay en el mundo, porque reúne en solo 48 horas y en un mismo lugar, bueno, a 20 de las personas más poderosas del planeta. Obviamente el anfitrión Lula da Silva, que quiere llevar a Brasil a un rol de liderazgo en algunos asuntos, como es por ejemplo el cambio climático, como es la lucha contra la pobreza, pero que viene teniendo enormes dificultades en el plano internacional, enormes dificultades para hacer pie en lo que le gustaría a Lula, que es de algún modo ser un actor muy fuerte en Occidente y al mismo tiempo ser un actor muy fuerte con un peso en muchos de los foros donde se reúnen los enemigos de Occidente, como son los BRICS. Bueno, cada vez más difícil le está costando a Lula desarrollar este papel. Biden, que está en su retirada, es su despedida, es la última gran cita global del presidente de los Estados Unidos y de su carrera política, que como sabemos ya llega a su fin el próximo 20 de enero, cuando le ceda el lugar, el asiento en el Salón Oval a Donald Trump. Un Biden que ya estaba en Brasil, que ya había anunciado para la zona amazónica un nuevo paquete de ayuda de 500 millones de dólares para incentivar la protección ambiental. Ya había en su momento anunciado un paquete similar que no se había terminado de materializar, pero un Biden, por supuesto, muy alineado con la agenda de lucha contra el cambio climático. Bueno, fíjate vos, Lula alineado con Biden en eso, aunque al mismo tiempo muy crítico con Biden implícitamente, porque una de las cosas que remarcó en su discurso es lo inaceptable de la cantidad de dinero que se ha gastado en armas
por ejemplo, habiendo tantos niños pobres y habiendo otras urgencias. De alguna manera, una crítica implícita a cómo Estados Unidos sigue apoyando a Ucrania, con la noticia de este fin de semana que está sobre la mesa y que cayó directamente como un misil, valga aquí la metáfora, la noticia de que Estados Unidos autorizaba a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance contra blancos rusos en territorio ruso. Esto a pesar de las advertencias de Vladimir Putin de que si Ucrania disparaba un misil de largo alcance suministrado y con la ayuda de algún país de la OTAN, esto iba a ser considerado por Rusia como una agresión directa de la OTAN en su contra, generando una escalada y generando para muchos un problema para Donald Trump, que quiere llegar y forzar la situación hacia una negociación y que se está encontrando con que quizás llega en medio de una escalada fenomenal. No sabemos qué consecuencias va a generar esta autorización que acaba de dar Biden y que está también en el centro y en el corazón de las conversaciones que se están desarrollando en este momento en Río de Janeiro. Bueno, el otro protagonista es Xi Jinping, como te decía, regresa a una cumbre del G20 por primera vez pospandemia, tampoco había estado en Indonesia, en esta lógica bastante aislacionista, y un Xi Jinping que duda de alguna manera del papel del G20, que quiere incentivar y forzar a los BRICS desde ya que reemplace al G7, del que China no es parte, y que de alguna manera tiene cada vez más escepticismo respecto de su participación en estos foros, como es el G20, como es la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la que tampoco fue. Aquí vino, a Washington no había participado Xi Jinping, que tiene cada vez más dudas de estos foros que fueron de alguna manera diseñados por Occidente en un momento de esplendor de Occidente y que hoy Xi Jinping dice: ¿yo por qué voy a plegarme a eso si Occidente está en crisis y nosotros, los que estamos en contra de Occidente, somos cada vez más fuertes? Bueno, Xi Jinping va a ir a reclamar muchos cambios en varias de las agendas que se están discutiendo aquí en esta cumbre de Río de Janeiro. Bueno, uno de los protagonistas sin duda también, no por el peso específico de la Argentina, pero sí por el peso específico que adquirió como figura internacional, es Javier Milei, sin dudas. Decían ayer en Brasil que parte de los obstáculos que estaba viendo para llegar a un documento final era la oposición argentina, lo que se decía sobre cambio climático, sobre impuestos a las grandes fortunas, sobre cuestiones de géneros. A mí también me cuentan que del lado brasileño había una intransigencia también muy fuerte, que Brasil más o menos que quería imponer y está queriendo imponer un texto a su antojo sin querer discutir demasiado y sin querer negociar demasiado, cuando los países anfitriones proponen, pero para que haya un acuerdo tienen que buscar puntos de consenso. No sería esa la propuesta o la instancia en la cual se estaría moviendo Brasil en este punto. Por eso te digo, complicado la posibilidad de que salga un acuerdo. Milei, que además va a tener varias bilaterales importantes, entre otras con Xi Jinping, en el marco de este giro pragmático en su política exterior, después de decir que con Xi Jinping y con China no quería tener nada que ver. Bueno, ahora hay cercanía, va a haber reunión con Xi Jinping, difícil imaginar una reunión con Lula. Cuando después podamos ver el encuentro, ese saludo Lula-Milei, me avisan, ¿querés que lo veamos? Bueno, había mucha expectativa, iba a ser el reencuentro, y fíjate vos, así llegaba Milei, acompañado de Karina Milei, que es la secretaria general de Presidencia, es su hermana y oficia de primera dama, y se saludaba con Lula y con Janja, con Rosângela da Silva. El momento, es la primera vez que se saludan, y vos mirá las caras. Después ya no sé si tenemos una toma que es bien de cerca. Bien de cerca, las caras de incomodidad, tanto de Lula como... Ahí está. Gracias. Mirá, mirando al frente, mucha seriedad. Gracias. Si repetimos, si viéramos después el clip que veíamos al comienzo, fíjate cómo se saludó con Macron, cómo se saludó con Biden, con abrazo, cómo se saludaba Milei, por ejemplo, con Giorgia Meloni en el G7 de la Puglia, que se realizaba hace algunos meses. Bueno, el contraste está muy claro, ¿no? Mucha frialdad y mucha tensión que se exacerbó en los últimos días a partir de
posiciones muy encontradas respecto de la agenda y una Argentina que ha decidido que en su política exterior se quiere mostrar más inflexible en algunas cuestiones. Bueno, esto está detrás de esta cumbre del G20, donde hay cada vez más tensiones, donde hay un mundo donde las cercanías son cada vez más difíciles. Bueno, Emmanuel Macron, Milei estuvo ayer con Macron. Macron, recordemos, previo a llegar a Río de Janeiro, estuvo reunido con el presidente argentino, llegó el sábado por la noche, cenaron en la Quinta de Olivos, que es donde duerme todos los días el presidente argentino. Durante el día domingo, hubo una cumbre de altos funcionarios de los dos gobiernos ya en la Casa Rosada. También participaron empresarios muy importantes de la Argentina y de Francia. Intereses comunes, pero posiciones encontradas. Por ejemplo, Macron lo dejó en claro, después lo vamos a estar escuchando, se fue y desde el aeropuerto, abordado por medios franceses, dijo: yo se lo dije al presidente Milei, no cuenten conmigo para el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Yo sé que hay gente que lo quiere sacar adelante, nosotros no estamos de acuerdo. El acuerdo, así tal cual está planteado, perjudica a los agricultores franceses, perjudica a los ganaderos franceses. Eso nosotros no lo podemos permitir, así que por ahora, lo venimos contando acá, no va a haber acuerdo Unión Europea-Mercosur porque lo tienen que ratificar todos los parlamentos, y el Parlamento francés y el de otros países también, después de lo que fueron las masivas protestas agrícolas, porque ya de por sí no quieren competir contra los limones de Marruecos, por ejemplo, que tienen cierto acceso, o con otros países y que también tienen relaciones comerciales con la Unión Europea. Imagínate si van a estar dispuestos a competir con la ganadería y la agricultura de América Latina, que es mucho más competitiva que la de Europa, que le ponen como excusa en definitiva los estándares y las formas de producción que son más caras. Lo cierto es que es más competitiva y pierden, y es un sector importante de la sociedad. Repasemos otras caras importantes, otros nombres relevantes que están allí. Bueno, probablemente estemos ante otra despedida. Biden se va seguro, 20 de enero asume Trump. Olaf Scholz, el canciller alemán, llega totalmente disminuido. Ustedes recuerden lo que eran las cumbres del G20 en la época de Merkel. Eran cumbres, la verdad, entre Trump y Merkel. Recordemos, Trump y Merkel. Eran las dos visiones del mundo, estaban encarnadas en esas dos figuras. Uno, presidente de Estados Unidos, y el otro, la canciller alemana de una Alemania que era una tremenda potencia industrial y que llevaba adelante detrás suyo a todo ese tren que es Europa. Fíjense cómo ha quedado disminuida la figura de Olaf Scholz. Esto tiene que ver en parte con que son líderes de distinta estatura, sin duda, pero también con que hay una Alemania muy golpeada por la invasión de Rusia a Ucrania, con una economía estancada y un líder que va a ir a un voto de confianza el próximo 16 de diciembre y que va a ir a elecciones anticipadas el 23 de febrero, que seguramente va a perder y seguramente desde febrero dejará de ser el canciller alemán, con lo cual, bueno, es alguien que a pesar de la importancia del país que está representando, hoy está en retirada. Decíamos, Giorgia Meloni, que viene del éxito del G7, que para todo el mundo coincidió en que fue muy exitosa esa cumbre, marcando algunos puntos claros de su agenda, por ejemplo, en cuestiones migratorias, en su posición, por ejemplo, frente al aborto, frente a cuestiones de género, donde ya sabemos tiene posiciones bastante más discordantes de las que tienen muchos de los otros líderes de este tipo de foros, pero que al mismo tiempo permitió que hubiera un acuerdo y un documento conjunto, que pudo reunir a líderes con pensamientos diferentes. Bueno, Meloni hoy con algunas crisis, problemas con la justicia en términos de sus enfrentamientos respecto a la política migratoria. Meloni, que después, además, importante, va a estar reuniéndose también con Javier Milei, porque de Río de Janeiro se viene para la Argentina. Al mismo tiempo, lo decimos también, después vamos a estar repasando algunas de las agendas, pero te cuento, Macron va a ir a Chile y va a tener allí una reunión con Gabriel Boric. Bueno, Narendra Modi, primer ministro de la India. Solemos mirar de lejos a la India. La India es un actor central, cada vez más importante, y lo vemos en este tipo de foros. Estamos hablando de el país más poblado del planeta, de una economía que se encamina muy rápidamente a ser cuarta, tercera economía del mundo, que es cada vez más influyente, país que ya está en condiciones de empezar a competir con China, con Estados Unidos y con Rusia, por ejemplo, en materia aeroespacial. Y es un país que es hoy pivot, es el país pivot del mundo, es un país que está enfrentado en muchos casos con China y que entonces hace alianzas con los Estados Unidos en contra, por ejemplo, de China, pero que al mismo tiempo tiene
en otros aspectos, hace acuerdos con China, forma parte de los BRICS con China, ha hecho grandes negocios con Rusia, no adhiriendo a las sanciones occidentales en contra de Rusia por la invasión de Ucrania, está en todos lados. Hace negocios con todos y se aprovecha de alguna manera de las tensiones geopolíticas crecientes que hay entre Occidente y Oriente. India es Oriente, pero cuando quiere juega con Occidente como si fuera uno más. Bueno, eso lo vamos a estar viendo en esta cumbre, por supuesto, de una India que, entre otras cosas, está muy insistentemente detrás de la idea de una modificación del funcionamiento del Consejo de Seguridad Nacional, del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice Narendra Modi? ¿Cómo puede ser que el país más poblado del planeta no tenga un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU? ¿Qué legitimidad puede tener un organismo de ese tipo en esas condiciones? Y tiene un punto. Así que atención, porque eso forma parte también de los temas de conversación. Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, primer ministro de Arabia Saudita, una de las figuras más polémicas de todas, por supuesto, por su política tan agresiva a nivel interno y su política que de repente parece que acuerda con Israel, de repente parece que acuerda con Irán a pesar de sus diferencias, que juega también muy estratégicamente en una dirección, en otra dirección, sigue siendo un aliado importante para Estados Unidos en Oriente Medio, puede ser una llave para algún tipo de paz en Oriente Medio, pero por ahora se mantiene bastante lejos de cualquier negociación y congeló todo ese avance que había con Israel. Era una de las cosas que quería evitar Irán, que quería evitar Hamas, que querían evitar Hezbollah, que hubiera un acuerdo definitivo de paz entre Israel y Arabia Saudita, con lo que significa Arabia Saudita, el país que tiene los dos lugares más importantes para el Islam, los dos lugares más sagrados para el Islam, que son la Meca y Medina. Y después tenemos a Ursula von der Leyen, también protagonista. El del G20, decíamos, es los 19 países más desarrollados en términos económicos del mundo, en teoría, y el miembro número 20 es la Unión Europea. Bueno, ella es la presidenta de la Unión Europea, va a estar allí, por supuesto, representada. Ella quiere impulsar todavía el acuerdo, por ejemplo, Unión Europea-Mercosur. Bueno, después de la postura de Macron, esto va a ser difícil. Y va a llevar también la voz de aquellos que quieren más apoyo para Ucrania, de aquellos que quieren discutir estas cuestiones. Difícil que el tema Ucrania avance con China y con Brasil, muy reticentes a cualquier cosa que tenga que ver con ir en contra de Rusia, su socio en los BRICS, el otro gran polo, ¿no? Tenemos algunos nombres más para terminar de repasar esto, que también van a tener su papel. Bueno, obviamente Antonio Albanese, el primer ministro de Australia, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, Yuck Suk Yeol, que es el presidente de Corea del Sur, Prabowo Subianto, que es el presidente de Indonesia, Shigeru Ishiba, el primer ministro de Japón, Claudia Sheinbaum hace su debut, la presidenta mexicana, Keir Starmer también hace su debut, el primer ministro del Reino Unido, y el polémico islamista Recep Erdogan, que seguramente dará alguna de sus habituales diatribas en contra del Estado de Israel, pero que es cada vez menos influyente en esta escena global. Algunos de los personajes, algunas de las historias que estamos viendo en este mismo momento, justamente en la cumbre del G20. Y el gran ausente, claro que sí, sigue siendo Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Claro, lo dijo él mismo cuando surgió la posibilidad, por más que haya un pedido de captura emitido por la Corte Penal Internacional con sede en La Haya por las violaciones a los derechos humanos que está cometiendo en Ucrania, específicamente la política sistemática de robo de niños, niños que son tomados de familias ucranianas en el Donbass, en el este invadido, y que son enviados a Rusia, parte de una estrategia de limpieza étnica que quiere llevar adelante Putin contra los ucranianos y que está también detrás de esta invasión brutal. Bueno, él dijo, si yo voy a Brasil le voy a generar un problema a Lula, que es un aliado, no lo quiere generar ningún problema, así que sigan ustedes sin mí. Sí está presente Sergei Lavrov, su histórico ministro de Relaciones Exteriores. Insisto, algunos de los protagonistas, algunas de las historias que se están jugando hoy en Río de Janeiro, el lugar donde está hoy produciéndose la historia en este evento, que es uno de los más importantes del año, la cumbre del G20.